Hola a todos nuestros televidentes que nos ven de Hispanoamérica, también nos ven de Europa, de Asia y en general a todos les saluda María Eugenia Serna, magíster, abogada de profesión, y en esta oportunidad estamos en el programa Asesoría en Acción en Universal TV Digital. Bien, quiero comentarles que este programa es informativo y de interés público, que brindará orientación legal clara y accesible a la audiencia de Universal TV Digital. Contamos con un equipo de profesionales en derecho de las diferentes especialidades y áreas jurídicas. Por ejemplo, hoy día tenemos a dos grandes expertos. Como verán, tenemos al señor Eduardo Chocano Ribana y al abogado Juan Carlos Guerra Arévalo, quienes nos estarán acompañando para que podamos absolver algunas dudas legales y tratar el derecho en general de las especialidades que ellos ostentan. Por ejemplo, el señor Eduardo Chocano Rabina tiene especialidad en el derecho, él es estudiante actualmente en esta carrera y se ha especializado en temas constitucionales y técnica parlamentaria. Y el abogado Juan Carlos Guerra Arévalo en materia de derecho de familia y menores infractores. Bien, entonces le cedemos la palabra a cada uno de ellos. Adelante, señor Eduardo, coméntenos un poco más de usted. Un gusto, ante todo, muy buenas tardes con todos los oyentes, con todos los presentes. Apreciamos mucho su disponibilidad en este momento. A su vez, agradecer a la magíster María Eugenia por esa gran presentación que me ha realizado. Solo para complementar un poco más, quien les habla también es estudiante de lo que es filosofía en la Universidad Tech. Y bueno, me dedico bastante a la investigación académica con varias publicaciones en materia constitucional y áreas conexas como lo es el derecho penal y la gestión pública. Muchas gracias, Eduardo. Y entonces pasamos con el abogado eh, Juan Carlos Guerra Arévalo. Coméntenos un poco más de usted, ¿Cómo estás, Juan María Eugenia? Carlos. Buenas tardes, Eduardo. Bien, sí, yo soy abogado, soy gerente general del estudio Guerra Arévalo y Abogados. He sido subgerente de todos los centros juveniles en ese tiempo a cargo del Poder Judicial y subgerente también y técnico nacional del programa Justicia Juvenil Restaurativa. Y también he participado en la elaboración del Código de Responsabilidad Penal de Adolescente, el cual se viene aplicando en la actualidad y que contribuye a poder tener una justicia especializada para aquellos menores infractores. Y bueno, gustoso de estar con ustedes acompañándolos en esta entrevista, que va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Gracias, Juan Carlos. Bien, entonces empezamos con esta materia constitucional que es tan importante y como ya hemos escuchado, también Eduardo es especialista en filosofía y es importante para ustedes que les interese el derecho a los que nos están oyendo porque la filosofía del derecho es la base para las interpretaciones, formulaciones teóricas en realidad muy importante de lo que tengo experiencia, tenemos que reforzar esa parte, ¿no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, que Eduardo nos comente, eh, por ejemplo, qué oportunidad ha tenido de ver la aplicación de la filosofía en materia académica o en el mismo trabajo, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Bueno, pregunta bastante interesante. A ver, en primer lugar, la filosofía yo considero que en el derecho interviene uno en la formulación legislativa de gran manera, porque es cuestionar lo que ya se encuentra vigente para o plantear alguna modificación que existe o plantear algo totalmente nuevo, algo novedoso. Y por otro lado, lo he visto mucho también en el tema docente. He tenido la oportunidad de ser jefe de prácticas en algunas universidades, tanto en pregrado como posgrado, y me he percatado que el tema de tal vez la ausencia de la filosofía genera que las respuestas sean muy simples, genera que no se cumpla tanto la finalidad de un máster, por ejemplo, que es cuestionar los conocimientos ya existentes ahondando en los mismos, y que por lo tanto se terminen quedando en lo que ya conocía.
por lo que siento que esa presencia en la filosofía, sea en el ámbito académico como en el ámbito legislativo, que es donde he tenido un poco más de conocimiento, la filosofía permite ello, la innovación en el ámbito jurídico. Importante lo que acabas de decir, Eduardo, porque te comento que en mi caso también me interesa la filosofía del derecho, tanto así que yo tengo un libro llamado Curso de Filosofía del Derecho porque me pareció importante que los abogados, por ejemplo, que están en la administración pública y hacen sus informes, a veces tienen algunas precariedades en el sustento de los mismos. O sea, no le dan el sustento adecuado y eso requiere conocimiento de teoría. Y muchas veces los operadores legales, por ejemplo, en el aparato de justicia y en el Tribunal Constitucional, necesitan aprender aún más de esta filosofía del derecho para dotar de una base de argumentación robusta para las decisiones que se tomen y que vayan a tener un impacto mayor en la sociedad, ¿no? Entonces, yo te diría que si les puedes brindar algún mensaje tuyo a partir de tu propia experiencia y de tu propio expertise académico a nuestros oyentes para que busquen de repente ahondar en este tema que me parece tan importante. Bueno, el principal consejo sería que vean a la filosofía de una forma práctica. Muchas personas se alejan de la filosofía, y no solo en el derecho, hablo en las ramas académicas en general, porque la ven compleja, la ven lejana, les habla de un Aristóteles, algún Kant, un Heidegger, y automáticamente su reacción es qué horrible, qué impráctico, qué complicado, me alejo. Y sin embargo, claro está que te puede brindar múltiples herramientas, sea para el ámbito investigativo, el ámbito académico, o hasta para profesiones que son netamente prácticas, te permite verlas de otro modo. Entonces, el consejo es acercarse un poco a la filosofía, pero claro está que desde tu enfoque, es decir, desde lo que te llama, desde lo que te interesa. Tampoco estás obligado a aprenderte a los 1000 autores que pueden existir, pero por lo menos a lo que son de tu interés. Perfecto, muchas gracias por ese gran aporte, Eduardo. Y bueno, también en el desarrollo pues del derecho de sus ramas tenemos a esta rama importante que es el derecho de familia, ¿no? Donde aquí Juan Carlos es especialista en ello. Juan Carlos, yo quisiera que me comentes respecto de tu experiencia, los casos más importantes que has podido ver en esta materia de familia y lo que de repente quisieras hacer de conocimiento a nuestro público interesado en el derecho de situaciones importantes o emblemáticas que te hayan podido tocar, ¿no? A lo largo de tu carrera. Gracias, María. A ver, dentro de la rama del derecho de familia, pues encontramos particularmente el derecho de familia penal, ¿no? Es una rama de repente muy poco tocada, ¿no? Porque a veces uno suele confundir el tema penal como el tema de delitos, distintamente al tema de familia, pero existe esta rama de familia penal porque engloba justamente al grupo etario de menores infractores. Y dentro ya de mi experiencia, yo tengo más de 10 años de experiencia trabajando estos temas de infractores, pues yo he tenido a mi cargo estos casos sonados, como por ejemplo el que tuvimos conocimiento hace como 8 meses, 9 meses que pasó en Minca, de estos chicos menores de edad que dispararon dentro del centro comercial y que lamentablemente pues hubieron personas heridas, ¿no? De los cuales pues también hubieron otros menores involucrados, quienes no estuvieron frente a este hecho infractor, pero que pudieron salir airosos dentro de este proceso penal juvenil. Pero también he tenido casos como, por ejemplo, de feminicidios entre menores, violaciones entre propios menores, violaciones de padres o madres hacia sus propios hijos, ¿no? Y que esto también dentro del ámbito familiar genera también todo un espectro de violencia psicológica, violencia física, y que obviamente pues en el tratamiento especializado, porque no es solamente hablar del código como tal o del código de responsabilidad penal o el código del niño, sino también nos amparamos de aquellas normas internacionales como es la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, la regla de las Naciones Unidas, el para, es decir, normas internacionales que nos ayudan a poder mejorar la administración de justicia en el Estado peruano. Gracias, Juan Carlos. Y respecto a justamente esa administración de justicia, ¿no? Que acabas de mencionar,
Eduardo, quisiera consultarte cómo ves desde el punto de vista académico y del derecho, ¿no? Esta administración de justicia que tenemos, ¿no? ¿Cuáles serían las falencias y también las soluciones a lo mismo, ¿no? Porque justamente todos los casos que se suscitan van a parar a este aparato judicial que se supone que tiene que ser eficiente. Claro está, que hablar del sistema de administración de justicia es un tema amplísimo, complejo. Hay tesis doctorales planteando soluciones en alguna de las múltiples etapas del proceso, vale decir. Pero un problema principal que yo considero es el tema burocrático, tal vez, la gran cantidad de demora que se genera en cada proceso, culpa de la sobrecarga procesal que existe, y a su vez múltiples actos que no se han adaptado tal vez a las nuevas tecnologías y que generan que se hagan de forma muy lenta, muy tardía, como por ejemplo pago de reparaciones civiles. En mi opinión es un tema que tiene mucho ámbito de mejora, pero que se mantiene con un formato antiguo para realizarse. Y a su vez, ¿cómo enfrentar esta problemática? Las nuevas tecnologías, como hice mención. Por ejemplo, existe el programa Sócrates en lo que es Brasil, que ha automatizado gran cantidad de resoluciones que emiten los juzgados. El Perú no sabemos si cuenta con la capacidad operativa o no para ello, pero podría ser una meta a largo plazo, considerando que existe esta meta 2030 de innovación y de actualización de lo que es la política de gestión pública. Podría plantearse estas ideas y quién sabe que más adelante contar con algún sistema de inteligencia artificial para que el sistema de administración de justicia pueda tener una mayor velocidad en la emisión de sus resoluciones y autos y demás. Gracias, Eduardo, por tu aporte. Y Juan Carlos, quisiera pasar contigo porque respecto a esta administración de justicia que tocábamos, ¿cómo ves la resolución de los casos tan importantes que has mencionado? Porque son problemas sociales a los que los ciudadanos debemos enfrentarnos, ¿no? ¿Cómo ves el tratamiento en el Poder Judicial? ¿Qué situaciones con qué situaciones te has encontrado, ¿no? Y en los casos en los que tú has sido partícipe como abogado defensor, por ejemplo, ¿cuál ha sido el tratamiento? A ver, yo considero que uno de los principales problemas dentro de la temática de este rubro o esta especialidad es la falta de preparación y capacitación a los superiores de justicia. Ese es el primer lugar, porque a veces el tratamiento que se le da a este tema de menores infractores lo hacen como muy equitativo a un tema penal, a un derecho penal, es decir, tratar al menor como un adulto. Y eso hace que la justicia sea más dura, ¿no? Hacia la mirada del menor infractor, porque perdemos de lado la visión humana, ¿no? Tratar los casos como problema humano, ya que hay que entender, y eso es muy importante, que el operador de justicia, tanto a nivel fiscal, policial o judicial, entiendan que los adolescentes que se ven involucrados en un tema de infracción a la ley penal, lo hacen porque tienen problemas propios, personales, familiares, sociales, que hacen que se involucren con este tipo de infracciones a la ley penal. Entonces, si es que no se atacan estas causas que origina que el menor se vea involucrado en una situación de infracción a la ley penal, pues la medida socioeducativa que se le imponga no va a tener un efecto positivo, ya que bien sabemos que toda sentencia, en este caso de menores que vienen a ser medidas socioeducativas, tiene como objetivo resocializar. Pero si tú no atacas las causas que motivaron a que el adolescente cometa la infracción, esa resocialización nunca se va a dar. Entonces, lo que va a pasar más adelante es que cuando egrese el adolescente de un centro juvenil, al final pase a un centro penitenciario, porque va a continuar con esta conducta infractora y más adelante con esta conducta delictiva, ¿no? Y otro punto, como bien le decía Eduardo, era el tema de la carga procesal y el excesivo plazo en resolver los procesos, ¿no? En el tema de familia, ya hablando en general, o sea, no podemos concebir que, por ejemplo, en caso de alimentos demore un año, año y medio en sacar una sentencia. Y vuelvo a decir lo mismo, perdemos el enfoque de la justicia humana. Es decir, un niño va a tener que esperar un año y medio para que un juez le otorgue una pensión de 150 soles, y ahí viene otro problema. Con 150 soles un menor va a poder desayunar, almorzar, cenar, ir al colegio y todo lo demás derecho que debe él ejercer. O sea,
Yo creo que es una serie de problemas en el cual el Estado peruano está perdiendo un poco la visión, el trato humano. Más nos estamos encargándonos a legislar normas que puedan endurecer las penas, de repente tratar de apaciguar el fenómeno de la corrupción que venimos viviendo, pero perdemos de lado lo que busca la comunidad, la población, que es esa cercanía de sus propios operadores y que sea una justicia confiable y que realmente tenga efectos positivos hacia su propia población. Bien, Juan Carlos, mira, respecto de lo que has expuesto, yo quisiera que te puedas dirigir a nuestros televidentes para que les hagan de conocimiento cuáles son las infracciones de los menores o las infracciones más recurrentes que tú has podido ver. Y también, por ejemplo, si algún de nuestros televidentes tuviese un problema respecto de un menor infractor, de repente un familiar, ¿no? Ha llegado a ellos, ¿cómo debería reaccionar? ¿Cómo debería, qué debería tener claro para que realice un procedimiento para sobrellevar esta situación? A ver, dentro de mi experiencia, ¿no? Los casos más frecuentes en infracciones a la ley penal va de lo que es el robo agravado, seguido por el robo, el hurto y la violación sexual. Esas son las grandes materias que se viene ocasionando en el tema de menores infractores, los más recurrentes. A nivel nacional, como una data, te puedo decir, existen más de 2.300 adolescentes internados en los distintos centros juveniles del Perú. Más de 2.300. A diferencia de los casi 100.000 internos de adultos, ¿sí? Estamos hablando mucho menos del 5%. Sin embargo, de ese grupo de 2.300, en el Perú solamente existe un centro juvenil de mujeres, uno solo, que se encuentra acá en Lima, en San Miguel. Y que ese centro juvenil alberga a las chicas que vienen de distintas partes del Perú. Algunos dirán, claro, llegarán porque han cometido una infracción, y eso nadie lo va a objetar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al trasladarlas de su centro, es decir, de su población, de su ciudad, estamos haciendo un desarraigo familiar. Y te cuento un caso así muy chiquito, que me ocurrió hace como 4 años. Una chiquita de 14 años que vivía en Iquitos. Su papá era de bajos recursos económicos, tuvieron que salir a trabajar y la dejó a su hija de 14 años a cargo de sus dos hermanitos, de 4 y 5 años. Extrema pobreza, no tenían que comer. Se fueron a trabajar porque tenían que conseguir el pan del día y sus hermanos comenzaron a pedirle alimento. Y esta niña o esta adolescente no sabía qué hacer. Y el vecino criaba gallinas. ¿Qué hizo esta chica? Cruzó, se fue al vecino y se hurtó 2 gallinas. Las cocinó para darle de comer a sus hermanos. Este vecino la denunció y, por increíble que suene, el juez la mandó a Santa Margarita 3 años privada de su libertad por haber hurtado 2 gallinas. Acá, obviamente, se apeló y confirmaron la sentencia. Esa niña no pudo ver a sus padres porque, obviamente, no tenían para comer y menos para trasladarse a Lima, y estuvo desarraigada 3 años. Y acá la justicia perdió el enfoque del trato humano. O sea, acá no hablamos de inocencia, no. Veamos por qué cometió esta infracción. No se analizó las causas. Pero bueno, es lo que pasa no solamente con este caso, sino con muchos casos, sea adultos o menores. Y respecto a tu pregunta, ¿qué hacer cuando un menor está involucrado en un acto infractor? Lo primero es que él va a ir a una comisaría. Pero acá hay algo muy importante que a veces la población no conoce. Cuando un menor es intervenido, no puede estar en una carceleta con adultos, porque así lo dice las reglas de Beijing. No puede. Es más, ni siquiera debe estar en una carceleta, debe estar en un ambiente especial. Ni siquiera enmarrocado, porque no puede ser tratado como un adulto. Lamentablemente acá se hace todo lo contrario. Lo otro, el menor no puede declarar sin la presencia de su abogado. Está prohibido y sin la presencia de sus padres. Sea papá o mamá, tiene que estar presente. Y sobre ello, garantizar el buen trato del adolescente para que se garantice su derecho a la debida defensa. Gracias por tu gran aporte, Juan Carlos. Qué importante lo que has mencionado, ¿no? El caso que contabas me hace recordar al famoso caso de Jean Valjean en la novela Los Miserables, ¿no?
porque imagínate que la sociedad, como bien dices, pierde el enfoque, pero qué falta de criterio de los jueces a veces también, ¿no? Entonces, ahí definitivamente tiene que haber una reforma. Eduardo, ahí voy hacia ti porque como tú eres un estudioso, ¿no? del derecho que tiene una visión más, ¿qué te digo?, constitucional, teórica, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendría que haber una situación de perfeccionamiento de la normativa o qué más podríamos hacer para solucionar este aspecto del sistema, porque ya es un aspecto del sistema que tiene que también ver con jueces, con el debido procedimiento que se le hace al menor y etcétera. Tal vez también tendría que haber una supervisión extra de parte del Estado. ¿Cómo ves el tratamiento? ¿Cómo se podría solucionar estos aspectos bajo tu punto de vista? No, no, concuerdo, por ejemplo, con lo mencionado, tanto por su persona como por Juan Carlos. Fue un acto totalmente negativo lo que se realizó en la sentencia, porque claro, si no me falla la memoria, inclusive Juan Carlos podría desarrollarlo más adelante, hay un interés superior del niño y del adolescente. Son poblaciones como tal vulnerables, por el tema de que no cumplen con la mayoría de edad. Entonces, optar por desarraigarlo de su familia, alejarlo de sus seres queridos y de su zona donde se ha criado, para hacer lo que venga a cumplir una especie de condena acá en Lima es, inclusive, aparte del daño psicológico que esto le pueda causar, negarle posibilidades de desarrollo a futuro. Yo no creo que sea, a su vez, un tema legislativo. Yo considero que es una mala aplicación del derecho, en realidad, una mala concepción de la normativa que existe, y bueno, y jueces como tal que en vez de analizar en conjunto el caso, pues cada caso tiene que entenderse de una forma independiente y no verlo como un simple positivismo con una aplicación de la norma directa. Vieron el caso, simplemente buscaron qué artículo encajaba e hicieron la aplicación sujeto con acción delictiva cometida, sin ver todo lo que su sentencia podía cometer, bueno, todo lo que su sentencia podía generar, ¿no? Y el daño que ésta podía causar. Bien, gracias Eduardo. Yo sí quiero dar mi opinión particular porque me parece grave que estas situaciones se puedan seguir repitiendo, ¿no? ¿No? Entonces, ahí me parece que necesariamente tendría que haber un filtro, una supervisión, una evaluación respecto de a las sentencias que emiten los jueces, porque es cierto que el juez es independiente, hay una independencia judicial, ¿no? Pero a veces se cometen estas situaciones, a veces existen, ¿no? Y tal vez ahora mismo no tengamos la respuesta, pero sí tendría que haber una situación de filtros, ¿no? Para que lleguen entonces mejores jueces o una situación de revisión o de observación, ¿no? Respecto de las sentencias que se están emitiendo, ¿no? Porque debemos respetar lo que dicen los jueces, sí, pero tal vez un observatorio legal internacional de repente, donde se respeten todos los principios y derechos que tienen los jueces a su favor, para que de todas maneras se observen y se pueda hacer una crítica respecto también de las sentencias que emiten los jueces, porque así como los jueces, también los jueces del Tribunal Constitucional, también que es otra materia, emiten sentencias, todas son materias de crítica, no es lo que dicen y eso es, no, no siempre tenemos que aceptar ellos, sino también hacerles una crítica, ¿no? Qué interesante cómo va esta entrevista. Eduardo, ahora yo también quisiera hacerte una repregunta respecto de la especialidad que manejas en derecho constitucional, ¿no? Y en filosofía del derecho, ¿tú crees que el asesoramiento de los parlamentarios, ¿no? En las asesorías que se les brinda, tendría que haber un especialista también que dé ese matiz de repente tener a alguien que tenga conocimiento de filosofía del derecho, ¿no? Para mejorar la técnica legislativa o para mejorar las leyes. ¿Cómo ves ese planteamiento? Interesante pregunta, la verdad nunca la había escuchado, tener a un filósofo del derecho tal vez en el Parlamento.
Siento que sería interesante tener a uno, sí, pero a su vez no solo que sea especializado en filosofía del derecho. Yo siempre he pensado que es obligatorio tener a uno que sea especializado en derecho constitucional con énfasis en derechos humanos. Sería tal vez una muy buena idea como una unión, una síntesis tal vez de un filósofo del derecho con también expertise en derechos humanos, que son áreas que suelen ir juntas. Pues al fin y al cabo, hay que reconocer, los congresistas no es que sean expertos en temática parlamentaria. Después de todo, todas las personas que tengan la mayoría de 25 años pueden llegar a postular a ser congresistas. Entonces es necesario que tengan un buen asesor en las dos materias mencionadas para que los apoyen en esa producción normativa, la modificación, reforma de las leyes, y así se pueda obtener leyes de mejor calidad, más que en cantidad, una mejor calidad, que es lo que se necesita actualmente. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado presente en Asesoría Legal en Acción por Universal TV Digital. Bien, ha llegado la hora de despedirnos. Les agradezco nuevamente por sus aportes y será hasta una próxima oportunidad en este programa de Asesoría Legal en Acción. Muchas gracias.